Pues muy buenos días. Un domingo más estamos aquí fieles en nuestra cita en este canal para transmitir el culto virtual de nuestra iglesia de Amara. Como siempre vamos a transmitir un saludo para todos, especialmente para los hermanos de Amara, para los que hemos pensado este culto y a los que tenemos en mente cuando preparamos lo que preparamos cada uno en nuestro culto. Pero no podemos olvidar que esto ha tenido más trascendencia, ha ido más lejos. Y hay iglesias, no solo en España, sino fuera de España, que están viendo nuestros cultos y es una ventaja que nos ha traído esta enfermedad, esta pandemia. Hemos visto cómo hay gente viéndonos en quizá Estados Unidos, en Honduras, en Argentina, en Chile, y queremos saludar a todos los que estáis viéndonos desde tan lejos. Que el Señor os bendiga también a vosotros, porque todos somos iglesia del Señor y este es un culto de una iglesia local que en estos momentos, gracias a la tecnología digital, estamos llegando mucho más lejos. Así que os sentíos todos bienvenidos y saludados a este culto de hoy. Quiero que comencemos recordando a aquel por el cual estamos hoy aquí, que es nuestro Dios, nuestro Señor, y vamos a orar, vamos a hablar con Él, vamos a contarle lo que hay en nuestro corazón, pero también a reconocer su soberanía sobre nuestras vidas. Señor, una vez más, gracias porque podemos estar aquí. Tu soberanía permite que, a pesar de todas las dificultades y de todos los problemas, una vez más podamos escuchar tu palabra y podamos escuchar tu voz en esa palabra, Señor. Es una palabra que esperamos que nos llegue a nuestro corazón y lo único que lo puede impedir es nuestro pecado. Así que también te pedimos que nos ayudes a librarnos de ese pecado, incluso a veces oculto, que nos impide disfrutar de tu presencia en nuestras vidas. Y también, Señor, queremos acordarnos de aquellos que nos visitan, que nos ven, pero que no te conocen a ti y no saben lo que están perdiendo en sus vidas. Así que te pedimos por sus corazones, porque el Espíritu Santo obre en esos corazones y les permita también descubrirte a ti. Nos sentimos inmensamente bendecidos por tu protección para nuestras vidas, pero también, Señor, tenemos muchas preocupaciones en estos días de enfermedad y queremos, Señor, orar por aquellos que cuidan de nuestra salud, que tú cuides a todo el personal que está trabajando en hospitales, en centros de asistencia, en residencias y en lugares donde tienen que trabajar diariamente con el peligro del contagio. Que tú bendigas a cada persona y que el esfuerzo de su trabajo por servir a la comunidad sea compensado al menos con ese no contagio, Señor. Sabemos que hay muchos médicos, muchas enfermeras que se han contagiado y queremos también pedirte por ello, Señor, que tú les restaures, les libres de la enfermedad, les sanes, Señor, para que puedan seguir con su labor de servicio y de comunión, de atención a las personas y de servicio comunitario, Señor. También queremos pedirte por este periodo en el que estamos, de más relajación, pero que a veces no está bien enfocado por las personas, que sean todos conscientes del peligro que sigue estando ahí y que un nuevo contagio, un nuevo rebrote puede tirar por la borda todo lo que se ha conseguido hasta ahora y de esa manera también volver a recargar los servicios sanitarios y volver otra vez a tener nuevos problemas. Así que, Señor, queremos pedirte que cada uno de nosotros tome su responsabilidad y sea consecuente con esa responsabilidad que todos tenemos, Señor. Cuida de cada uno de nuestros hermanos en la Iglesia como lo has hecho hasta ahora, porque no sabemos de ninguno que haya sufrido con esta enfermedad, Señor, y también queremos pedirte por todos aquellos hijos tuyos que están por el mundo para que también tomen las medidas de precaución que tú has puesto a disposición del mundo entero y que nos pueden proteger de la enfermedad, que todos seamos responsables con nuestra parte y que, Señor, de esa manera esta enfermedad pueda ser vencida a nivel mundial, porque es a nivel mundial que está atacando. Y, Señor, una vez más, gracias por tus bendiciones para nuestra vida. Queremos también, Señor, poner ante ti todo lo que en este culto vamos a hacer para que sea de tu agrado y para que llegue, Señor, a cada lugar donde alguien pueda sintonizar, conectar
con este canal. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Antes vagaba en la oscuridad, sin esperanza, sin luz, hasta que mi alma por su bondad la rescató mi Jesús. La carga que llevaba me la quitó, todas mis culpas me perdonó. Jesús, mi Salvador, en la cruz Él perdonó. Ya no más sombras ni soledad, pues la mañana brilló. No más temores ni ansiedad, Cristo mi alma salvó. La carga que llevaba me la quitó, todas mis culpas me perdonó. Jesús, mi Salvador, en la cruz murió y con su sangre me rescató. Libertad plena por fin me dio, mis culpas Él perdonó. Él perdonó. En servidumbre no vivo más, pues encontré libertad. Cristo me ofrece completa paz por toda la eternidad. La carga que llevaba me la quitó, todas mis culpas me perdonó. Jesús, mi Salvador, en la cruz murió y con su sangre me rescató. Libertad plena por fin me dio, mis culpas Él perdonó. Él perdonó. Mis culpas Él perdonó. Hola, buenos días, Iglesia de Amara. Somos Benjamín y María Rosa y queremos enviaros un abrazo muy especial desde Málaga. Sí, muy especial y debe ser muy grande porque incluye Vélez Málaga, la iglesia en Torremolinos y también en Marbella, que son las tres obras establecidas por el equipo pionero de Evangelismo en Acción aquí en Málaga. Pues pensando en vosotros, San Sebastián para mí trae especiales recuerdos, sobre todo pensando en los inicios, en la década de los 70, los 80, pues vemos cómo el Señor ha ido desarrollando la obra, dando dones y creciendo en número y en calidad, que nos alegra muchísimo también cómo se ha extendido la obra en Tolosa, Irún, ya hace algunos años, y menos en Azpeitia y en otros lugares donde también se ha tocado, y quizá en otros donde en el futuro podáis ver obras establecidas. Ese seguro es vuestro sueño y sigue siendo nuestro sueño, también como
equipo de Evangelismo en Acción y como obreros sirviendo al Señor. Pues recibid todos un abrazo muy fuerte y el deseo de que el Señor siga prosperándoos. Ánimos y siempre adelante. Buenos días, queridos hermanos. Queremos daros las gracias y especialmente a don Jaime Ardiaca por darme la oportunidad de decir unas palabras, y quiero dar las gracias a la Iglesia de Amara por lo que habéis estado haciendo por todas las personas que en este tiempo de confinamiento hemos podido tener el culto en casa. Muchas gracias, queridos hermanos, y agradecer a todo el servicio técnico, de alabanza, de imagen, todo lo que habéis estado haciendo para que nos llegue ese tiempo de gozo y alegría todos los domingos. Gracias y que el Señor bendiga mucho. Pues con la gratitud en nuestros corazones poder también recordar que en un tiempo tan difícil como este, hace ya muchísimos años, específicamente 2000 años, Dios también en este tiempo de confinamiento, que todos estábamos solos y mal, Dios envió a su Hijo a dar su vida por nosotros, el cual murió en una cruz, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y podemos recordar en esta mañana la gracia del Señor, como dice la misma Biblia, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Así que en esta mañana recordamos una vez más que Dios nos ama a todos y que Dios envió a su Hijo como prueba de amor para ofrecernos a todos la auténtica salvación, el perdón de nuestros pecados y la seguridad eterna. Pues que Dios os bendiga y podáis seguir haciendo esta obra tan grande que ha llenado nuestros corazones. Amén y amén. Un saludo, hermanos de Amara, Azpeitia, Tolosa e Irún. Os saludamos la familia Morales Martín, que es el completo, desde Soria, y de parte también de todos los hermanos de la iglesia de Soria y de Almazán, que nos estamos uniendo bastantes de nosotros a vuestro culto de los domingos. Queremos agradeceros vuestras oraciones por Paula mientras ha estado en un ministerio con niños de la calle en África, y aquí la tenéis a ella y a su marido Hastings. Hola a todos, pues solo decir otra vez que muchísimas gracias por todas las oraciones que habéis hecho por mí y por ese ministerio. Y bueno, ahora mismo estamos aquí en España desde que nos casamos en diciembre y esperamos estar aquí un tiempo hasta que podamos volver, esperemos que pronto. Y bueno, pues el haberos visto, haber estado en la iglesia de Amara estos domingos, nos ha despertado el deseo de volver a visitaros. Raquel y yo tuvimos la oportunidad hace un tiempo, y también recordar a los jóvenes que tenemos pendiente una acampada en La Rioja, que el tiempo nos frustró, ¿os acordáis? Así que a ver si nos vemos, y solo deciros que, como dijo un hermano al principio de toda esta crisis, que no termine esto y volvamos a la normalidad sin haber aprovechado esta oportunidad histórica para que el Señor cambie lo que tenga que cambiar en nuestras vidas. Un abrazo. Adiós. Adiós. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, yo soy Samuel, os mandamos un saludo ahí a la iglesia de Amara, esperamos que estéis pasando bien este tiempo de confinamiento, os mandamos un beso y un abrazo. Hola, yo soy Esther, espero que todos estéis bien, un beso muy fuerte desde Barcelona y un abrazo. Pues yo soy David, espero que también os acordéis de nosotros, estuvimos hace unos 3 años allí en vuestra iglesia y la verdad es que fue un tiempo muy bueno, del que nos acordamos mucho, que llevamos en nuestra memoria y sobre todo lo llevamos en nuestro corazón. Me gustaría poderos dejar un texto para que os sirva pues también de ánimo en este tiempo que estamos pasando. Se trata del Salmo 46, en el versículo 5, dice: Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Así nos encontramos todos nosotros en esta situación que la vemos complicada, pero es nuestra percepción humana, nuestra percepción como nos suele pasar al ser humano. Pero para Dios es distinto, y cuando claree la mañana, cuando no nos demos cuenta, todo esto habrá pasado y habrá quedado en nuestra memoria, simplemente. Pero el Señor está delante de nosotros y Él nos va a guardar de cualquier situación. Adiós, hasta pronto. Agur.
Y después de esta alabanza vamos a continuar con una lectura bíblica. Vamos a leer el Salmo 19 en su totalidad. Salmo 19 es un salmo de David, es un salmo en el que David presenta su experiencia de acercamiento, de conocimiento del Señor. Y dice así, o escribe así David en este salmo: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para recorrer el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de todos los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. David recorre este salmo con una serie de pensamientos que en cierto modo es el mismo proceso que cada uno de los que conocemos al Señor hemos recorrido de alguna manera. Comienza con una observación de la naturaleza, algo que está al alcance de todo el mundo, y ante esa maravilla de la creación, David no puede hacer otra cosa que acercarse a aquel que ha creado ese mundo. Y el acercamiento es no solamente a través de su creación, sino también a través de su palabra. Por eso el segundo tramo habla de la palabra de Dios, con reminiscencias, con ecos incluso del Salmo 119, ese salmo tan largo que todos creo que conocemos. Y finalmente, del conocimiento de la naturaleza, del Dios que la ha creado y de la palabra que Él ha mandado, surge algo que es esencial para el ser humano: el conocimiento de su pequeñez y de su pecaminosidad, de esa necesidad que tenemos de librarnos de aquello que nos atenaza, que nos domina en cierta manera, pero que no tenemos forma de librarnos de ello. Por eso el final del Salmo es un canto a nuestro Dios, y el conocimiento, el convencimiento de que el pecado está en el salmista, en David, y también en cada uno de nosotros. Hace la pregunta del versículo 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y de la soberbia, que es también la raíz de muchos pecados. Termina deseando agradar al Señor y recibe como consecuencia ese convencimiento de que Dios es la roca en la que sustentarnos y es nuestro Redentor, nuestro Libertador. Él es quien nos da la salvación. Y todo este salmo, aunque David no lo conocía, apunta a aquel que trajo esa salvación a la humanidad, que es Cristo el Señor. Este es el salmo de David y, como os digo, debía ser o podía ser también el proceso que cada uno de los que conocemos al Señor hemos recorrido de una manera o de otra en nuestra vida. Después de la lectura de este salmo vamos a tener unos testimonios de personas que nos ven desde más lejos que lo normal en nuestra iglesia local de Amara. Así que vamos a escucharles y vamos a ver si a alguno le conocemos. ¡Egunon, Iglesia! Saludos desde Barcelona. Bueno, aunque parece que estamos muy lejos, estamos muy cerca, porque llevamos varias semanas entre vosotros en vuestra congregación. Tenemos unos versículos preparados para vosotros.
Nosotros esperamos en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. En Él nuestro corazón se alegra, porque en su santo nombre confiamos. Que tu amor, Señor, nos acompañe, pues así lo esperamos de ti. Estamos confiados en el Señor de que estéis bien, de que Dios os esté guardando y cuidando, y estamos muy contentos de poder compartir con vosotros. Sois parte de nuestra familia, en el Señor también, y os mandamos un saludo muy grande a todos. Que Dios os bendiga mucho. Hola, soy Francisco López, de la Iglesia de la Asamblea de Hermanos de Águilas, en el sureste español, y quisiera dar las gracias a la Iglesia de Amara y muy especialmente a todo el equipo que hace posible que todos los domingos podamos estar juntos en el culto de adoración. Yo quisiera transmitiros un versículo de la palabra del Señor, del apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios. En el capítulo 15, al final dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Yo soy Esther, soy su esposa, y solo quiero deciros gracias. Hemos compartido con vosotros todos estos domingos que no nos hemos podido reunir y nos hemos sentido iglesia con vosotros, nos hemos sentido parte vuestra. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre vosotros. Recibid todo nuestro cariño. Egunon, familia. Saludos desde Santiago de Compostela, en Galicia. Somos la familia Iglesias González. Yo soy Octavio. Yo soy Noelia. Yo Pablo. Y yo Sara. Somos miembros de la Iglesia de Hermanos en la Ramallosa de Teo, un pueblecito muy pequeñito que está aquí a 7 kilómetros. Y queremos mandaros un fuerte abrazo a todos los hermanos que os reunís en las iglesias de Amara, de Irún, de Tolosa y de Azpeitia. Desde hace ya 6 semanas tenemos el privilegio de poder compartir con vosotros este tiempo y hablábamos de que cuando todo esto termine tendremos que ir a visitaros porque ya conocemos vuestras caras, vuestras voces e incluso algunos de los salones de vuestras casas donde grabáis los vídeos. Queremos daros las gracias por el trabajo que estáis haciendo porque sabemos que detrás de este vídeo que puede durar solo 1 hora hay mucho trabajo y mucho esfuerzo y damos las gracias porque contáis con un grupo de personas que lo está haciendo con un nivel de calidad muy alto. El Señor os está bendiciendo y está sirviendo vuestro trabajo para bendecir a otras familias como la nuestra. Muchas gracias al Señor y muchas gracias también a vosotros. Que el Señor os bendiga. Hasta luego. Bueno, como sabéis, hoy es último domingo del mes, pero también último día del mes. Y en esta semana hemos entrado en la fase 2 de la desescalada a nivel estatal. Y todos os haréis la pregunta, ¿cómo vamos a hacer nosotros la desescalada en la Iglesia? Pues os voy a contar parte de lo que ya hemos decidido. Durante el mes que viene, el mes de junio, seguiremos teniendo los cultos dominicales por streaming por la mañana y por la tarde los cultos familiares en las casas con las preguntas que se os mandarán. Y a lo largo del mes vamos a ir empezando a tener cultos presenciales de oración que serán cortos, no tendrán mensaje, sino simplemente o solamente tendrán la oración y lectura de la palabra, y ya os iremos diciendo los días en los que vamos a tener estos cultos y la manera en la que vamos a cubrir el aforo, el corto aforo que tenemos comparado con la asistencia que hay normalmente. Servirá como ensayo para cuando podamos retomar nuestros cultos dominicales presenciales también aquí en Amara. Y esto es lo que os puedo decir por ahora y ya os iremos dando más información adelante. Pues vamos a continuar ahora con el tiempo de la mesa del Señor, un tiempo de memoria, de recuerdo, de homenaje también y de reconocimiento de la labor de Cristo en nuestras vidas. El texto por excelencia en este tiempo en casi todas las iglesias evangélicas es el texto de Pablo en 1 Corintios 11, 23 y siguientes. En ese texto Pablo explica el proceso de recibir ese mandato, de transmitirlo a otros y de en qué consiste y qué significa ese mandato. Por eso es el texto quizás más completo. En ese texto Jesús, o en palabras de Pablo, mencionando palabras de Jesús,
Dice, haced esto en memoria de mí. Tenemos que hacer este acto de recuerdo al Señor en memoria de Él. Cuando hacemos memoria de alguien, normalmente recordamos su rostro, sus cualidades, sus características, las vivencias que hemos tenido con Él, su personalidad. Pero de Jesús no tenemos una imagen. Los textos bíblicos no describen si Jesús era alto, bajo, gordo o delgado, si tenía el pelo largo o corto. Así que no podemos hacer memoria de la figura, de la imagen física de Jesús. Pero también el texto de 1 Corintios 11 nos dice que recordemos ese nuevo pacto de Dios con la humanidad. Y ese nuevo pacto y su significado es lo que recordamos en este tiempo de la mesa. Vamos a hacer una lectura en la primera carta a los Corintios, pero un poco antes de ese texto, en el capítulo 1 y desde el versículo 25, donde Pablo dice o escribe así a los Corintios, 1 Corintios 1, 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo débil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Estas características de las que estamos investidos en estos momentos es gracias al sacrificio de Cristo y es lo que estamos recordando en este momento, que Cristo en su sacrificio nos hizo sabiduría, pero sabiduría no humana, sino sabiduría de Dios. También nos justificó, es decir, nos hizo justos ante la presencia de Dios. Nos santificó, no instantáneamente o no de un modo inmediato, sino mediante un proceso, el proceso de la santificación a través de la acción del Espíritu Santo en cada creyente, pero desde el mismo instante de nuestra conversión ya somos santos ante Dios, porque en Dios no hay el tiempo en el que nosotros vivimos. Somos santificados en un proceso largo en nuestra vida a través de la acción del Espíritu Santo. Y también somos redimidos, rescatados del pecado por la acción de la muerte de Cristo en la cruz por nosotros. Y esto es parte de lo que recordamos en este tiempo de la mesa. Vamos a participar todos en nuestras casas de este tiempo de la mesa con el pan y el vino que cada uno habrá preparado. Así que vamos a tomar cada uno el pan y vamos a orar al Señor. Señor, una vez más, un culto más. Hacemos memoria del sacrificio de Cristo en favor nuestro en la cruz. Y Señor, a través de este pan, símbolo del cuerpo entregado por nosotros a la muerte en el Calvario, participamos como congregación en la distancia en estos momentos de confinamiento, pero sintiéndonos una congregación amplia, una congregación que llega mucho más lejos porque todos somos miembros de esa Iglesia universal de la que Cristo es cabeza, Señor. Gracias por ello en el nombre de Jesús. Amén. Participamos del pan. Y ahora también, tomando cada uno nuestra copa, vamos a recordar que Cristo también, a través de esa copa en la última cena, renovó un pacto con la humanidad, un pacto que ya no requería sacrificios, porque el único sacrificio válido es el que Él hizo en la cruz en favor nuestro. Y este vino representa esa sangre vertida por Cristo en favor nuestro. Así que de esa manera, pensando en ello, participamos también todos del vino. Y también, como Pablo hace mención en 1 Corintios, seguiremos haciendo lo mismo, seguiremos haciendo este memorial de la muerte, resurrección y también de los beneficios para la humanidad del sacrificio de Cristo en nuestro favor, hasta que Él vuelva de nuevo
con poder para juzgar al mundo. Te damos gracias, Padre, por este tiempo de la mesa que recuerda tu sacrificio en favor nuestro. Y, Señor, te pedimos que seamos capaces de recordarlo como tú quisiste que fuera recordado, como un memorial sencillo, sin demasiadas espectacularidades, pero un recuerdo de algo muy importante para la humanidad, realmente lo más importante para la humanidad, que es el sacrificio en favor de cada uno de nosotros para librarnos del pecado. Y te damos gracias por ello en el nombre de Jesús. Amén. El Señor nos bendiga. Ahora tendremos el tiempo de la predicación. Pues gracias, José Luis. Egunon a todos. Buenos días. Se nota la falta de calor, de cercanía, de poder estar reunidos físicamente aquí, pero hay una fuente de vida, una fuente de calor, que es la palabra de Dios, que es lo que el Señor quiere comunicarnos en esta mañana a través de su palabra. Vivimos tiempos de una alegría extraña. La pandemia sigue siendo una tragedia terrible que sigue activa para muchas personas, pero para quienes no nos hemos visto afectados directamente por esta pandemia, hay cierta alegría conforme las posibilidades de movimiento aumentan. Pero es una alegría extraña, una alegría que es muy relativa, está marcada por la incertidumbre, tenemos que mantener y extremar la prudencia constantemente, así que no es una alegría muy segura en ese sentido. También en general podemos decir que en el ser humano la alegría es una cosa muy fugaz, es como un poeta alemán había mencionado, Schiller, en su Oda a la Alegría, que luego Beethoven utiliza en su cuarto movimiento de su novena sinfonía, pues se llama a la alegría bella chispa divina. Es una chispa, es algo fugaz. En cualquier momento se nos puede escapar. Pero hoy, siendo domingo, tenemos una esperanza y unos motivos firmes y continuos para desarrollar esa alegría. Celebramos los domingos que el Señor Jesús resucitó de entre los muertos. Eso nos da esperanza, eso nos da estabilidad en medio de la tormenta. Y aún más, si cabe, pues esta fecha del 31 de mayo, en esta fecha se conmemora el Pentecostés. El Pentecostés, que era una fiesta del Antiguo Testamento en que se presentaban los primeros frutos, es una fiesta de la cosecha, una fiesta marcada por la alegría, pues esa alegría inicial quedó multiplicada al infinito, porque en el Nuevo Testamento, en Pentecostés, pues precisamente fue cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre la Iglesia, capacitando a los discípulos y a las discípulas para llevar el mensaje de las buenas noticias de Jesucristo pues a todo el mundo. No vamos a hablar mucho de este himno de la alegría que Beethoven musicaliza, pero vamos a ir a otro himno lleno de alegría, lleno de esperanza, firmes, sostenidas, aún en medio de la dificultad, que es el Salmo 33. Ya hemos leído un salmo anteriormente, vamos a leer el Salmo 33. El Salmo 33 nos invita a la esperanza, nos invita a la alegría. El mensaje de esta mañana se titula La música de la esperanza. Vamos a leerlo por partes y poco a poco pues vamos a ir desgranando qué es lo que el Señor pues tiene para nosotros en esta mañana. Dice así el comienzo del Salmo 33, dice: Alegraos justos en el Señor, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad al Señor con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Qué bonita es esta invitación. La palabra del Señor nos invita a la alegría.
una alegría profunda, una alegría espiritual, una alegría que es capaz de sobreponerse a problemas muy reales y a dificultades muy cercanas. ¿En quién tenemos que alabarnos? ¿En quién tenemos que regocijarnos? ¿En quién tenemos que alegrarnos? Pues en el Señor. Él es el enfoque de esa alegría a la que nos está invitando la palabra de Dios. Dice, alegraos justos en el Señor. Esto es algo especialmente hermoso. Y es interesante porque, en primer lugar, este primer versículo nos habla de lo más importante, que es esa relación que tiene el pueblo de Dios con su Dios, con el Señor, y esa es la base de la alegría. Pero es muy bonito porque en esta invitación colectiva, y que tenemos también que interpretar como comunidad, somos convocados no solo a alegrarnos en Dios, sino a expresarlo en una alabanza, y una alabanza musical. Lo vemos en el versículo 2, dice, aclamad al Señor con arpa, cantadle con salterio y decacordio. Estos instrumentos de cuerda que dan riqueza, dan matices, dan una expresión muy bonita de qué es lo que significa Dios para nosotros. Y esto es algo muy bonito porque ser espiritual no significa necesariamente ser serios. Hay momentos en la vida que sí que requieren seriedad, pero no siempre. Nuestra relación con Dios está basada por la alegría del perdón. La alegría del perdón. El versículo 1 había hablado de que somos los justos los que tenemos que alegrarnos, pero dice la palabra de Dios que no hay justo sobre la tierra, ni aun uno. ¿Cómo es posible que seamos convocados los justos? Pues precisamente porque conocer a Dios es conocer su perdón, es reconocer nuestra pecaminosidad y es recibir su perdón, su gracia, su justificación, como ya se ha mencionado, y eso produce una alegría muy especial. No es más espiritual estar con ceño fruncido, es una marca de calidad espiritual, un gozo profundo delante de Dios, sabiendo lo que Él ha hecho a nuestro favor. Y tenemos que expresarlo con música. Es una bendición el ministerio de alabanza que tenemos en nuestra iglesia. Lo estáis haciendo con excelencia y esto da gloria a nuestro Dios. Versículo 3, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Ese equilibrio tan especial entre la excelencia técnica, la excelencia de las formas y la calidad del fondo, la calidad de ese corazón lleno de alegría, que es lo que Dios ha producido en nosotros. Esa es la llamada a alegrarnos en Dios. Esa es la invitación a esta música de la esperanza. En segundo lugar, vamos a tener una serie de motivos que nos cuenta el salmista por los que debemos alegrarnos en Él. Y el primero tiene que ver con el carácter de Dios. Vamos a leer los versículos 4 y 5. Dice así, porque recta es la palabra del Señor, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio, de la misericordia del Señor está llena la tierra. El carácter de Dios asienta nuestra esperanza y asienta nuestra alegría. Qué bendición que Dios no es caprichoso. Dios un día puede tratarnos con misericordia y otro día nos puede tratar de otra manera. No es así. Nos dice que la palabra de Dios es íntegra, es recta. Dios es íntegro, su palabra refleja perfectamente su persona, su carácter, pero también sus obras están en armonía con su palabra y con su carácter. Y Dios es fiel a lo largo del tiempo. Versículo 5. Él ama justicia y juicio. Dios es justo, pero no es justo a su pesar. La justicia a veces puede ser algo gravoso de cara a otras personas. Uy, demasiado estricto. Pero cuando somos nosotros las víctimas y a nosotros se nos debe algo por justicia, qué dulce, ¿verdad? Es la justicia. Dios ama la justicia apasionadamente. Siempre es justo. Pero al mismo tiempo, versículo 5, segunda parte, de la misericordia del Señor está llena la tierra. Dios es abundante en misericordia. No podemos disociar esas dos realidades que en Dios son una armonía perfecta, su santidad, su justicia absoluta, su gracia y su misericordia. Es lo más hermoso
que podemos imaginar. Es lo que inspira en nuestro corazón esa esperanza, esa alegría y esa alabanza. ¿Por qué alabar al Señor? Por su carácter. ¿Por qué alabar al Señor? Por su poder en la creación. Versículos 6 al 9. Vamos a leerlo. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema al Señor toda la tierra. Tiemblen delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Si empezamos a considerar esos cielos, esas constelaciones, esas galaxias, ese universo del que todavía sabemos tan poco, pero que nos hace tan pequeños, la reacción natural es temer a Dios, es reverenciar a Dios, es glorificarle por su poder. No podemos ni llegar a imaginar la capacidad tan infinita que tiene Dios y que tuvo Dios en ese primer momento de la creación. Dios controla todas las cosas, controla las estrellas, las galaxias. Si vamos a la NASA podemos ver imágenes impresionantes que nos invitan a la humildad, nos invitan a reconocer a nuestro Creador. Pero Dios tiene también esa capacidad de controlar lo caótico, las aguas, que ese caos que había en uno de los momentos de la creación, Dios puso su palabra y Dios trajo luz, orden, estructura, como lo puede hacer también en tu corazón si te encuentras ahora en un caos y sin luz. Su palabra es digna de confianza, su poder nos provoca esa reverencia, nos provoca esa alabanza al Señor. Tercer motivo por el que alabar al Señor, su soberanía en la historia. Lo vemos en los versículos 10 al 12. Dice, el Señor hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo del Señor permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Si analizamos la historia, no tenemos tiempo para verlo, pero si analizamos la historia, vemos un cúmulo de despropósitos y que tiene que ver con la responsabilidad y el pecado humano. Pero vemos infinidad de veces cómo cada vez que de una manera sistemática la maldad ha ido en aumento, Dios ha marcado un final a esos procesos. Dios mantiene el control. Dios va a venir, Dios va a juzgar a todos, gobernantes, gobernados, pondrá todo en su sitio, pero aún en estos momentos Dios sigue ejerciendo esa soberanía en la historia. Un ejemplo muy sencillo, y es cómo la palabra de Dios no ha podido ser destruida a lo largo de la historia. En nuestro país, desde aquella persecución a los creyentes que querían leer por sí mismos la Escritura, esos autos de fe en Sevilla y Valladolid en el siglo XVI, no han acabado con los planes de Dios, con los proyectos de Dios de llevar su palabra a todas las personas. Esa dictadura reciente que tuvimos en el siglo XX terminó. Es cierto que todo no es perfecto, pero vemos la misericordia de Dios obrando a favor del ser humano, construyendo una iglesia humana, no de edificios, de personas que le conocen, que transmiten esperanza, transmiten alegría a otras personas. ¿Cuál es el siguiente motivo por el que alabar a Dios, por el que alegrarnos? Pues por su salvación. Lo vemos en los versículos 13 al 19. Desde los cielos miró el Señor, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo del Señor sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. En última instancia, solo Dios tiene el control. Solo Dios
puede salvar. Nosotros como mucho podemos intentar administrar, podemos intentar tener la actitud correcta, pero a Dios corresponde el poder de salvación en la angustia, en angustias reales, en angustias físicas, ante nuestra mayor crisis espiritual, que es nuestra separación de Dios y nuestra necesidad de salvación, nuestra necesidad de esa justificación que Dios regala por los méritos del Señor Jesucristo, por esa obra expiatoria en la cruz de perdón, de sustitución a nuestro favor, para que aquel día que comience la eternidad en nuestras vidas después de encontrarnos con nuestro Creador, podamos tener esperanza, podamos tener una eternidad de salvación. El ser humano no puede salvar, pero Dios está atento. Dios desde su altura, desde su gloria, Dios está atento al ser humano. Dios te observa en este momento. Es cierto que somos infinitamente pequeños delante de Él, pero Dios se ha dignado no solo a estar atento, no solo a ofrecer salvación, sino a en persona venir a este mundo, hacerse hombre, caminar entre nosotros en la persona del Señor Jesucristo y mostrarnos ese camino, esa verdad y esa vida que nosotros necesitamos. Solo Dios puede salvar. La tercera parte, hemos visto esa invitación a alegrarnos en Dios, esa música de la esperanza. Hemos visto toda una serie preciosa de razones por las que confiar en Dios, por las que alegrarnos en Él, su carácter, su poder creador, su soberanía en la historia, su capacidad exclusiva de traer salvación. Nos toca a nosotros responder a esta invitación, nos toca a nosotros tomar una decisión respecto a todo lo que nos está ofreciendo el Señor por medio de su palabra. Vamos entonces a los versículos 20 al 22. Nuestra alma espera al Señor, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, Señor, sobre nosotros, según esperamos en ti. Nos toca a nosotros decidir si vamos a mantener una actitud de falsa autosuficiencia, una actitud desafiante, una actitud egoísta, en definitiva, o por el contrario, ya que Dios desde su altura está pendiente de nosotros, observa nuestros corazones, vamos a decidir abrir nuestros corazones y confiar en Él. Esta última parte nos invita a la esperanza, nos invita a confiar en Él. No es una confianza pasiva, pero es la base de toda acción que debemos tomar. Somos a veces muy rápidos, analizamos nuestras crisis, nuestros problemas, vemos rápidamente de qué recursos contamos, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, probamos, nos movemos y luego a veces miramos arriba pidiendo que Dios bendiga nuestros planes y nuestra estrategia. No es así. La actitud de base es confiar en un Dios bueno que está en lo alto, pero que ha decidido venir a salvarnos, que podemos experimentar en nuestro corazón por la presencia de la persona del Espíritu Santo. Confiar en Dios, no guiarnos en nuestra inteligencia. Y una vez que confiamos en Dios, permitir que Dios utilice todo lo que nos ha dado, inteligencia, capacidades, y Dios encamine las cosas según Él tiene preparado, según su buen propósito. Él es nuestra ayuda, Él es nuestro escudo. En el versículo 21 hay un futuro interesante, un tiempo futuro interesante. Dice, por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. No sé muy bien cómo interpretar ese futuro. Me imagino que puede ser una consecuencia lógica de la esperanza. Conforme confiamos en Dios, el efecto en nuestros sentimientos es la alegría. Es una consecuencia lógica. Confiar en un Dios que es bueno, que es justo, que no es caprichoso,
que desea el bien. Eso trae alegría y paz a nuestro corazón. Pero puede ser también una decisión. Hemos sido convocados a alegrarnos en Dios. Ahora nos toca a nosotros confiar en Él lo suficiente como para pedirle, Señor, quiero decidir alegrarme. No es una alegría superficial, no es una alegría insolidaria. Esa alegría tiene que estar pendiente de todo el sufrimiento que hay a nuestro alrededor. Pero es una alegría genuina que da el Espíritu Santo, de confiar que Dios sigue en control, que Dios va a dar una salida en medio de esta crisis. De nuevo, el enfoque está en Dios mismo, porque en su santo nombre hemos confiado, no en las circunstancias. El versículo 22, sea tu misericordia, Señor, sobre nosotros, según esperamos en ti. Ya antes nos había afirmado el Salmo que la tierra estaba llena de la misericordia de Dios. Qué expresión tan maravillosa. A lo largo de las páginas de la Biblia vemos efectivamente que Dios sí creó todo bueno, pero que la maldad del ser humano se había extendido universalmente. Y Dios decretó un juicio universal, como encontramos en el diluvio, como está establecido al final de los tiempos. Pero al mismo tiempo hay algo universal que es una realidad en estos momentos. La misericordia de Dios. Muchas veces pensamos que es un problema teológico, filosófico, la existencia del mal. Pero por otra parte es algo plenamente lógico, dada nuestra actitud de separarnos de Dios, de ser rebeldes y la responsabilidad que Dios concedió al ser humano. Pero otro problema, entre comillas, es un problema maravilloso, el problema del bien. ¿Cómo es posible que en medio de este caos, en medio de esta rebeldía, de esta voluntad de ignorar a Dios, Dios sigue extendiendo misericordia para nosotros, para el mundo en general? No solo las personas que le conocen, sino las personas que no le buscan, que no quieren ni conocerle. Dios nos está buscando. Dios está extendiendo en estos momentos su misericordia. Es una misericordia que no podemos dar por sentada. Vendrá un momento de juicio y un momento de rendición de cuentas, pero es una misericordia real a la que nosotros podemos acogernos. Quizás nos preguntemos, ¿cómo es posible que esto sea una realidad? Yo no estoy experimentando nada de la misericordia de Dios en mi vida, al menos en mi sensación subjetiva. Allí podemos dar un pequeño ejemplo. No sé si alguna vez te has quedado sin datos en el móvil y necesitas mandar un mensaje importante y estás en una sala o un establecimiento y de pronto alguien te da una buena noticia. No, es que hay wifi. Está ese recurso allí, está presente, pero es invisible. Tú no lo ves, no lo ignorabas y por lo tanto no te estás beneficiando de él. Hay wifi. Bueno, pues, ¿cuál es la clave? Introduces la clave y empiezas a disfrutar de ese recurso invisible que tú ignorabas, pero que estaba allí. La buena noticia del Evangelio es que Dios está poniendo a nuestra disposición su gracia y su misericordia al precio de la muerte del Señor Jesús en la cruz. Porque Dios es justo, Dios no puede negar su justicia, pero esa buena noticia es que Dios, manteniendo su justicia, nos ha hecho extensiva su gracia, su misericordia, creyendo en el Señor Jesucristo, aceptando el Evangelio, rindiéndonos a Él, confiando en su misericordia, que es a lo que nos está llamando este salmo, y recibiendo la presencia personal de Dios en nuestras vidas. Por el contrario, quizás este mensaje te puede parecer poco relevante porque estás viviendo momentos muy felices en tu vida. Pero déjame recordarte, como dijo el poeta alemán Schiller, que decía que esa alegría era como una bella chispa divina. Es una chispa que puede ser muy fugaz. A veces, seguramente lo habrás hecho, cuando estás cocinando y estás utilizando la vitrocerámica, pues llega un momento en que la cocción está muy avanzada
y el calor ya está hecho, por lo tanto puedes desconectar la fuente de calor y ahí sobre la sartén, sobre la olla, pues con el propio calor residual pues se va a mantener ese calor. Déjame decirte que si estás experimentando ese calor vital en tu vida, ese calor vital en tu vida, esas bendiciones, aun cuando no le estás buscando, pues de la amistad, de la inteligencia, del arte, de experimentar la naturaleza, los deportes, la comunidad, son regalos de Dios. Pero asegúrate de si sigues conectado a esa fuente de vida. No vaya a ser que confiando en ese calor resulte ser un calor fugaz, un calor residual y finalmente esa energía vital se acabe y te encuentres a oscuras, te encuentres sin esperanza. En este día de Pentecostés, Dios nos está llamando a cada uno a darnos la vuelta, a reconocerle, a arrepentirnos, a reconocer, como decía Schiller, el poeta alemán que musicalizó Beethoven en su 9ª sinfonía, decía: sobre la bóveda estrellada debe habitar un padre amante. Yo no sé si ese debe es especulativo, pero la realidad que encontramos en la palabra de Dios es que esto ha sido confirmado, de que Dios es un Dios de amor porque ha enviado a su Hijo, el Señor Jesucristo, a buscar y a salvar a nosotros que nos habíamos perdido. Decía Schiller: mundo, ¿presientes al Creador? Búscalo por encima de las estrellas. Allí debe estar su morada. Muy bonita poesía, pero la verdad es que no podemos acceder a la morada de Dios. La buena noticia es que Dios se ha acercado a nosotros. Dice Isaías 57, versículo 15. Dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, pero habito también con el quebrantado y humilde de espíritu, para reavivar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Este 31 de mayo, conmemoración del Pentecostés, tú puedes experimentar la presencia de Dios en la persona del Espíritu Santo muy cerca, en tu corazón. Si confías en el Señor Jesucristo, si te rindes a Él, si decides confiar en Él y obedecerle y seguirle de por vida, recibirás esta promesa del Espíritu Santo. La esperanza, la alegría, confiar en la misericordia de Dios. Dios no es un mayordomo, Dios es el Señor. Pero Dios, en su justicia, en su santidad, está lleno de gracia y de misericordia. Lo ha demostrado por la obra del Señor Jesucristo. Nos toca a nosotros confiar. Nos toca a nosotros meter la clave del wifi. Jesucristo es esa clave para que tú puedas empezar a ver la vida de una manera totalmente diferente. Para que esas alegrías no sean solamente chispas, sean toda una sinfonía de música, de esperanza. Y que aunque algunos movimientos sean en tono menor, sabes que conducen hacia un gran himno de alegría, que es conocer a Dios, es recibir su amor. Es que el obstáculo mayor, nuestro pecado, nuestra rebelión contra Dios, nuestra exposición a la ira justa de Dios, quedan totalmente removidas, porque el buen pastor, el Señor Jesucristo, pagó con creces nuestras deudas para adoptarnos como hijos e hijas suyas. Sin duda, habita un Padre amante más allá de las estrellas y de las galaxias. Sin duda podemos conocerle porque ha venido en la persona del Señor Jesús, porque envió a su Hijo, el Señor Jesucristo, muerto por nuestros pecados, resucitado para nuestra esperanza. Sin duda podemos vivir con esperanza y alegría porque el Espíritu Santo es esa gran promesa cumplida en el corazón del creyente. ¿Qué tal si oramos un momento y decidimos alegrarnos en Dios? Vamos a orar un momento. Gracias, Señor, por esta invitación a la alabanza, esta invitación a la esperanza y a la alegría. Reconocemos que no somos justos, aquellos a los que este salmo nos invitaba,
por nuestros propios méritos. Somos muy pobres delante de ti. Hacemos bien en temer y reverenciar tu nombre, pero hacemos también bien en confiar esa extensión y esa oferta de misericordia que tú nos has enviado por medio de tu palabra, por medio de la obra del Señor Jesucristo a nuestro favor. Gracias por esa esperanza confirmada. Esto nos da seguridad en medio de la tormenta y nos da una alegría profunda, muy especial, que queremos compartir a otras personas. Danos sensibilidad también hacia todas las crisis que hay a nuestro alrededor, que podamos ser solidarios y estar cerca de ellos en todos los medios que necesitan, pero también en cuanto a esa necesidad espiritual de reconciliarse contigo. Gracias, Señor. Y si hay alguien aquí escuchando este mensaje que no ha tomado esa decisión de rendirse a ti, que hoy, en este 31 de mayo, conmemoración de Pentecostés, decida rendirse a ti y decida recibir esa salvación y ese perdón y pueda experimentar el Espíritu Santo en su vida, la salvación, y seguirte a ti para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a dar por finalizado nuestro culto con nuestra reunión con una última canción. Que el Señor os bendiga. En medio del problema, cuando ya no puedo más, confiaré en tus promesas, suficiente me serán. Y en medio de este caos, cuando no puedo entender, buscaré en ti refugio y seguro estaré. Mi Salvador, por siempre no temeré, estás conmigo. No fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. Quebrantado en el silencio, puedo oírte susurrar. No estás solo en tus problemas, contigo siempre voy a estar. Mi Salvador, por siempre no temeré, estás conmigo. No fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. El día en que no tenga fuerzas, serás Jesús, mi fortaleza, mi esperanza solo en ti. Al débil fortalecerás y me sustentarás cuando no pueda más. La cruz me llama a confiar, tu amor es sin igual, siempre me saciarás.
estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. El día en que no tenga fuerza,